Este día vamos a hablar sobre el mensajero. Bueno, vamos a introducirnos ya a Marcos propiamente, porque hemos estado hablando un poco en torno al contexto, un poco a quién fue el que lo escribió, el personaje que lo escribió, la persona que estuvo detrás de como autor de este hermoso relato del Evangelio. Pero hoy vamos ya a introducirnos al Evangelio y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, y con la ayuda de Dios y con nuestro pastor Daniel Perla vamos a aprender un poco más este día. Querido Padre, gracias te damos porque en tu palabra encontramos mucha sabiduría y siempre podemos extraer grandes lecciones para nosotros. Incluso cuando estamos repitiendo algunos temas, siempre estamos aprendiendo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Daniel Perla, cuando hablamos de los evangelios, quizás el tema de los evangelios es un tema que muchos podrían decir, mire, esto ya lo conocemos, ya lo sabemos. Pero qué bonito es que cuando uno está volviendo a estudiar, sigue aprendiendo muchísimo. Y por eso vamos a ir a Marcos, capítulo 1, y vamos a leer algunos aspectos. Vamos a introducirnos ya con el pasaje. Ya nuestro pastor nos mencionó al principio de la semana el tema del primer versículo, pero hoy vamos a recurrir a ese tema porque vamos a comenzar ya a analizar este evangelio así propiamente. Nos dice el primer versículo: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pastor, ¿por qué es tan importante que Marcos nos va a introducir de lleno con quién es Jesús y además con el evangelio? Bueno, Marcos nos lleva hacia el principio. Recordemos en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero aquí habla de un principio y es el comienzo de las buenas nuevas, porque eso significa la palabra evangelio. Ahora, nosotros estamos tan acostumbrados a usar la palabra evangelio, decimos que es buenas nuevas, y sabe, hace algunos años atrás yo tuve una conferencia evangelística donde me basé en el libro de Marcos. Apenas toqué unos 3 capítulos para la semana, pero me dio una perspectiva, y qué bueno que la lección ahora viene para tocar este tema. Y entonces la palabra evangelio en realidad era una palabra usada en el mundo secular en aquel tiempo. A veces nosotros pensamos que las palabras que están en la Biblia son todas son de origen religioso, pero no, ellos tomaron palabras que se usaban ahí en su contexto, y entonces ahí tenemos la palabra evangelio. Y Marcos estaba tan emocionado, tan apasionado por hablarnos del evangelio, que definitivamente él comienza su libro hablando precisamente acerca de esto. No nos deja que nosotros adivinemos, sino que de una sola vez él habla acerca del evangelio. ¿Qué era el evangelio en el mundo secular? Esa es la pregunta importante. En aquel momento, ¿verdad? Sí. ¿Qué era el evangelio? Bueno, esta palabra se usaba cuando un nuevo emperador llegaba a Roma, cuando había una transición, y entonces salía alguien para anunciar. Ahora ya vamos viendo la conexión, porque inmediatamente a este versículo Marcos ya no habla nada más de la vida de Jesús, de su niñez, nada. No. De una sola vez va a hablar de un mensajero, porque si nosotros no hacíamos un análisis del uso que Marcos hace de la palabra evangelio, entonces vamos a pasar por alto ese punto. Y evangelio era cuando un nuevo emperador entonces llegaba al poder en Roma, y entonces salían ahí, lo anunciaban como la noticia. Claro. Y decían, el César, hoy es un día del evangelio, o sea, es un día de buenas noticias. Nuevas. Hoy tenemos al emperador, a fulano de tal, y es el que nos va a libertar, y es el que nos va a dar lo que necesitamos. Eso era lo que se proclamaba. Entonces, cuando Marcos está diciendo principio del evangelio de Jesucristo, Marcos nos está llevando a ese contexto, y nos está diciendo, miren, hay una buena noticia, ha venido el rey. Porque recuerden que el emperador en ese tiempo era considerado un dios también, no solo era un rey o emperador romano, los adoraban. Sí. Ellos eran considerados un dios, hijos de los dioses, y por eso no es de extrañar que ahora este inicio del capítulo 1
en el libro de Marcos tiene todos estos elementos. Entonces Marcos va a decirle a las personas, mire, ustedes han escuchado todo el tiempo las buenas noticias, que un emperador llegó al poder, que es el que ayuda a Roma, que es el que hace esto, que es el que nos da lo que necesitamos, que es el que nos protege de los enemigos. Pero ¿saben qué? Ha venido el verdadero rey, ha venido el que en realidad es el evangelio, es la buena noticia. Y entonces ahí pasa Marcos a proceder a hablarnos del nombre. Entonces este es el contexto, y por eso Marcos estaba tan emocionado de anunciar esto, y él no se aguantaba de decirle a todas las personas, miren, ya vino el rey, estas son las buenas noticias. El verdadero rey. El verdadero rey, porque en el mundo hay muchas noticias. Ahora hagamos una aplicación práctica para nuestras vidas. Hay muchas cosas que alegran a las personas, que emocionan a las personas, sí, que para ellos son el evangelio, o sea, para ellos son las buenas noticias. Para una persona una buena nueva puede ser que, ya tiene el trabajo soñado, tiene una casa, se casó. Para una persona una buena noticia puede ser que ya hay un nuevo gobierno, etcétera. Cualquier cosa. Sin embargo, Marcos dice, mire, ustedes han escuchado buenas noticias, pero les voy a dar la mejor de todas las buenas noticias. Ya vino el rey. Amén. Ya hay un reino. Recordemos, en aquel contexto donde los cristianos estaban siendo perseguidos, sabe que en el tiempo después que Nerón, que la ciudad de Roma fue incendiada, los cristianos fueron acusados y los comenzaron a perseguir. Y por ejemplo, cuando los agarraban y los llevaban ahí para hacer un espectáculo, y los vestían con pieles de animales salvajes, y entonces los lanzaban a las fieras para que las fieras los devoraran, los ponían como antorchas humanas. En medio de todo eso, la gente se preguntaba, bueno, ¿y esto? ¿Estamos dando nuestra vida por algo? ¿Vale la pena? Y Marcos dice, vale la pena, porque estas son las buenas noticias. Ya vino el Rey Jesucristo. Y creo que por eso justamente enmarca luego el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cuán importante es esta frase? Aunque yo sé, a veces el tiempo es corto acá, pero cuán importante es que Marcos nos está hablando de Jesucristo, Hijo de Dios, esa representación divina de Jesús. Bueno, aquí tenemos tres cosas: Jesús, Cristo e Hijo de Dios. Jesús era un nombre de paso popular en esa época, porque recordemos que los judíos tenían esa esperanza de que iban a ser un Salvador. Jesús está relacionado con el nombre hebreo de Josué. Josué, sí. Y ahora lo que Marcos está diciendo, porque tiene que ver, significa salvación. Entonces, Marcos está diciendo, ahora viene el nuevo Josué. Josué, recordemos que Moisés no logró introducir al pueblo a la tierra prometida, sino que fue Josué su sucesor. Ahora Jesús es el Josué del Nuevo Testamento, y Él es el que va a introducir a su pueblo a la tierra prometida, el que va a salvar a su pueblo. Entonces, ahí hay un claro significado. Ahora, luego la palabra que sigue, Cristo. Lo que es interesante es que Cristo no es un nombre. Muchas personas no saben eso hoy, porque para nosotros ha llegado a representar un nombre. Claro. Pero la palabra Cristo es un título. En realidad, Cristo no es el apellido de Jesús. No. Jesús es su nombre. Cristo significa ungido o Mesías. Viene, ya lo he mencionado en otras ocasiones. Entonces era un título de un oficio. O sea, Él es Jesús, su oficio es el Mesías. Su oficio es el Mesías. Claro, más adelante para nosotros ha llegado a representar como un nombre. Claro. Hablamos de Cristo, no pensando en el oficio de Él, sino en su persona. Y está bien, pero Él es el Mesías, esperado por tanto tiempo, pero sabe que nunca nadie en el Antiguo Testamento tuvo ese título de Hijo de Dios, solo el pueblo de Israel. Dios lo trató como su hijo. Y sin embargo, Jesús es el Hijo de Dios, porque habla de su origen divino. Entonces aquí en Marcos vamos a confrontarnos o vamos a descubrir siempre eso. Jesús es hombre, pero a la vez Jesús tiene una naturaleza divina. Y recordemos el contexto, las buenas nuevas, un rey había ascendido.
era Dios. ¿Sabe que mañana vamos a hablar un poquito más acerca de la divinidad o de la Trinidad, que es algo que está omnipresente aquí en el Evangelio de Marcos? Excelente, sí, pero ya lo introducimos acá. Y ahora vamos a leer los otros versículos, el versículo 2 a continuación. Vamos a hacerlo ágil como Marcos también, un poco rápido. Y dice el verso: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y voy a terminar la lectura en el verso 4. Bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pastor, aquí Marcos inmediatamente nos presenta a alguien que ya conocemos porque hemos estudiado los evangelios y decimos, bueno, él es el precursor, el que prepara el camino. Y Marcos dice que está citando al profeta Isaías, pero esta es una curiosidad que nuestro pastor nos va a ayudar acá. Pero cuando uno lee el texto se da cuenta que aquí hay más citas además de Isaías. Sí, bueno, realmente el espacio es tan pequeño, sí, pero es interesante, amigos. Lo animamos a veces a estudiar, a continuar estudiando. A veces pueden pensar, un evangelio, eso ya yo lo sé, pero hay tanto que podemos aprender, hay tanto material y es bien interesante. Inmediatamente después de hablar del Evangelio, la Buena Nueva, yo expliqué qué es eso, del nombre, el título de Jesús, su origen. Inmediatamente Marcos conecta con el Antiguo Testamento para mostrarnos que Jesús es el cumplimiento de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces allí dice, como dice el profeta Isaías, aunque en realidad toma de otros pasajes, por ejemplo de Éxodo y también de Malaquías. Entonces podremos decir, este mensaje de Juan está compuesto de estos tres pasajes y esto tal vez una lección que podemos aprender aquí o reforzar es que la Biblia es una unidad, que al final, porque recordemos que el autor no es ni Isaías, ni Moisés, ni Juan, el autor es el Espíritu Santo, Dios. Y entonces, recordemos, ante una buena nueva hay alguien que tiene que publicarla. Sí. Ningún presidente de un país llega a otro país y llega sin que nadie sepa. No, hay anuncios, cuando aquí en El Salvador nos han visitado presidentes de otras nacionalidades y hay anuncios, se le da la bienvenida. Ha venido el rey, dice Marcos, ya vino el rey, esa es la buena noticia. Amén. Pero alguien tiene que anunciarlo. Y entonces Dios tiene quien lo anuncie, quien prepare el camino. También esto nos muestra que el cristianismo no está desconectado del judaísmo, nos muestra una continuidad en el plan de salvación. Amén. Porque muchas veces, claro, este es un pensamiento que usted puede ahondar un poco más. Pensamos, Antiguo Testamento, aquellos se salvaban de una manera, Nuevo Testamento, entonces para el Nuevo Testamento es Jesús, Él no es para el Antiguo. No, aquí nos muestra que hay una continuidad, una conexión en el plan de salvación. Entonces Dios tiene su mensajero que preparará el camino delante del Señor. Este camino tiene también un significado, no es el camino que nosotros pensamos, al final es el camino de la cruz. Sí. Algo que quiero destacar, no vamos a poder leer los otros textos de Éxodo y Malaquías, pero es que cuando uno lee esos textos se habla que a quien se esté esperando es a Dios mismo. Sí. Y entonces aquí podemos hacer la conexión que la persona de Jesús no es cualquier ser humano que ha nacido, es Dios mismo que vendrá en carne a este mundo. Y aquí veremos, creo que mañana lo vamos a estudiar un poquito más, la humildad de Jesús, quien se dejó ser bautizado por Juan. Allá Mateo dice que Juan le había dicho, no, yo no merezco, o sea, yo no debo tener ese privilegio de bautizarte, es al revés, tú deberías bautizarme. Jesús le dice, deja que conviene que se cumpla toda justicia. Pero ese es Jesús, es el Rey, es el Mesías, es el Mesías largamente esperado, ya vino aquí. Marcos dice, proclamemos que ya vino, y lo veremos a lo largo de todo el Evangelio. Realmente lo que ese Mesías que ya había venido era capaz de hacer. Y ahora, pastor, aunque el tiempo siempre es corto para estas reflexiones, solo me gustaría que fuéramos a Isaías 40 para que analicemos brevemente
el contenido de lo que implica la profecía de este mensajero que iba a anunciar la venida del rey. En el verso 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El mensajero que está preparando, como usted ya decía, el camino para la venida de Dios mismo como libertador. Pero ¿qué implicaciones tiene este mensaje para lo que va a desarrollar luego Marcos? Bueno, recordemos que para mí ese tema, bueno, y de hecho la lección lo ha destacado, trata del reino de Dios, porque ya vino el rey, y hay que preparar el camino, dice, nivelar calzada en la estepa a nuestro Dios. Sé que esto tenía una costumbre en el tiempos antiguos y era una costumbre real, que cuando un rey iba a pasar por un lugar en su carroza, le arreglaban el camino, para que no hubiera tropiezo en su viaje. Y entonces aquí está diciendo el profeta Isaías, mire, allanen el camino, hagan espacio, porque viene Dios mismo. Es lo que está diciendo el profeta. Por eso el mensaje de Juan también tendrá que ver con el arrepentimiento, que eso es bien importante. Pero sabe que aquí solo una tal vez información más. En el versículo 9, vamos a leer Isaías 49 porque está relacionado con lo que yo había mencionado del Evangelio. Muy bien, porque dice: súbete ahora, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Muy bien, es interesante que esta palabra, anunciadora de Sión, en hebreo, tiene que ver con lo fresco, o sea, con la noticia. Por ejemplo, cuando hay una noticia, se habla siempre que lo más reciente, ¿verdad? Lo nuevo, ¿cuál es lo nuevo? Y cuando los traductores del Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, lo tradujeron al griego, y eso se conoció como la Septuaginta. Cuando se tradujo este pasaje al griego, ellos escogieron la palabra evangelio, aquí donde está la palabra anunciadora, porque eran las buenas nuevas, las buenas noticias. Jesús ha venido, el Mesías ha venido, las buenas noticias, porque entonces va a haber sanidad. Por eso es que en el libro de Marcos encontramos que Jesús, el Cristo, quien es el Mesías, tiene poder sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, porque Él es el Rey. Esas son buenas noticias. Yo creo que nosotros que estamos enfrentando desafíos en nuestro mundo, tenemos que enfocar nuestra mirada a esas buenas noticias. Y sabe que ahora nosotros estamos esperando la segunda venida de este Rey, que ya vino la primera vez, velada su gloria, vino como un hombre, pero hoy esta vez viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo podemos ser los anunciadores de esas buenas nuevas. Y queremos, pastor, que ore por nosotros para que el Señor pueda habitar en nuestro corazón y que le demos cabida a nuestro Rey en nuestras vidas. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque hay buenas noticias. Tal vez las palabras no son suficientes para expresar ese gozo de que el Rey ha venido, el verdadero Rey, el Rey de Reyes, y ha traído esperanza, ha traído luz para nuestro pequeño y oscuro mundo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque Él vino, era Dios, pero veló su divinidad en la humanidad. Pero nosotros ahora tenemos esperanza y ahora está en medio de nosotros por la presencia de su Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, que estas buenas nuevas puedan ser más importantes que cualquier otra noticia, que ninguna cosa de este mundo, ninguna buena cosa de este mundo pueda opacar en nuestro corazón la buena noticia que Jesús ha venido y es el Rey en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.